grabar para que quede guardado y voy a compartir la primera tarea. ¿La primera no era una sola? No, la primera persona. Ya, ¿ven bien? Sí, se ve bien. Súper. Cuando lo tengan así en el computador, no sé de quién es este. Es mío, Ya, es ¿me lo mío. puedes mandar por mail? Mándamelo por Sí, mail ok, en Word. No tengo ningún problema. ya, ok. Ya no, pues ya ahora lo hacemos así, pero para la No, próxima, sí, es ningún que problema. pensé que así se podía ver mejor, fue una tontera. Nada, es igual, si se ve bien. Ya. Ya, Ven ahí abajo donde dice texto, que es donde voy a ir Sí. haciendo las correcciones. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya. Entonces, partimos. Ojo aquí. Ojo aquí. Tienen que tener harto ojo con el cómo copian las cosas que yo mando. Cosa hay, Fato. fatto. Falta una T. ah, era con T. Sí, son dos T. No es fato, es fatto. Doble T. Ah, El verbo fare. perfecto, Cosa hai fatto ya, ieri? Dove sei andato? O andata, claro, en este caso. ok. Ya. Entonces, ieri ho accompagnato al dottore a mia madre nella macchina. Nella mia macchina. Ya. Aquí tengo un problema, porque así, si lo ponemos así, significa que yo acompañé al doctor. Y no, pues. Yo Ah, acompañé a mi madre al doctor. Entonces, vamos a ver. perfecto. Ieri ho accompagnato mia madre. Ojo que Mia no es madre. acompañare a, es simplemente Ah, acompañare. Entonces, ho accompagnato mia madre dal dottore. Cuando nosotros vamos a un lugar, pero estamos hablando de la persona, siempre usamos la preposición da. Entonces, no es ya, al ¿De él? dottore, sino que es dal dottore. Porque es da il dottore. ¿Sí? ujú. Acuérdense que yo siempre, por eso, acuérdense siempre del da con el tema de los restaurantes. Dal Ah, restaurante. No, no es que sea dal restaurante, es que antes los restaurantes, acuérdense que se llaman Dadino, Dadino, se llaman incluso el Danoi, claro. Ah, porque es perfecto. donde Dino, Ya, donde ya, ya, nosotros. ya. Sí. Entonces, Perfecto. siempre, Ah, ya. siempre que vayamos donde una persona, ya sea el nombre propio o su profesión o su Ujú, oficio, vamos a usar la preposición da. Por eso vamos dal dottore, dal dentista, siempre es da. ujú. ¿Ya? O sea, es donde el doctor en el fondo. Esa es Exacto. la Nosotros traducción. en italiano no decimos vamos al doctor, sino que decimos vamos donde el Dale. doctor. Claro, eso Ya, es importante. ya, ya. ¿Ya? Una pregunta que me surge, Sí. yo tuve problemas porque no sabía si el ieri iba al principio o al final. Es mejor siempre ponerlo al Es lo mismo. principio. En general, como Ah, que ya, la temporalidad al principio funciona mejor. Porque ya, ok, ya estás poniendo como partes diciendo el cuándo. Entonces ya te hace sentir una idea. ok. La podría poner al final, o sea, no tengo ningún problema. Yo podría decir, ho accompagnato mia madre dal dottore ieri. No, no cambia el sentido de la frase. Lo que pasa es que si la pongo al principio ya por lo menos parto sabiendo cuándo. Como una Ujú. cuestión de información. Puede decir acompañato ieri. Sí, también. Ho accompagnato ieri mia madre dal dottore. Ajá, Pero generalmente lo más común es ponerla al principio. Al ya, principio. súper. Igual que en español. Ujú. Exacto, igual que en español. ¿Ya? Por ejemplo, en alemán también es lo mismo. Y al final un poco se mantienen ciertas reglas. ¿Ya? En alemán tienen una sigla que es el tecamolo.
Entonces es Mm. temporal, después causa, que es con K en italiano, en alemán, modo y locación. Como en ese orden decir las cosas. Claro, Ya, claro. Es que en inglés se pone siempre al final, siempre. Claro, claro. claro. Entonces ahí, En español y en italiano esto no es tan rígido, claro, pero es como aconsejado. Yo sí. parto diciendo el cuándo, después digo el por qué, después digo el cómo y después digo el dónde. Ujú. ¿Mm? Bien, entonces, ieri ho accompagnato mia madre dal dottore. Y yo no necesito decir nella mia macchina, yo digo in macchina. En máquina. Sí, Ya. porque tenemos una cosa, igual que en español. Yo no, por Ajá. ejemplo, si digo, me corté el pelo, yo no digo me corté mi pelo. Claro. Yo digo tengo las llaves en el Se supone. bolsillo. No digo tengo las llaves en mi bolsillo, ¿ya? Esos son posesivos intrínsecos. Sí, sí. Entonces, Ok. yo digo in máquina, se da por hecho de que es mi auto. Ok. Ujú. Bien. È cambiata molto con l'età e adesso dipende di me. Dipende di me. Ujú. ¿Ya? Súper bien. È cambiata molto porque ella es la que cambió, entonces usamos el verbo essere con l'età e adesso dipende di me. Abbiamo parlato de tutti, eso es como de todo. Sí. Ya, entonces abbiamo parlato di tutto. Literalmente de Ah, todo. Tutti es todos. ah, Es el claro, plural. Todos, claro. Entonces, claro. ¿mm? Ajá. Ok. Abbiamo parlato di tutto e dopo mangiato nella mia casa. Entonces aquí tenemos dos cosas. Yo efectivamente, en teoría, yo puedo como reutilizar el verbo auxiliar, ¿cierto? Entonces, si abbiamo parlato, usa el verbo avere, yo puedo, en teoría, no repetir el abbiamo antes del mangiato. Pero ojo, aquí tenemos un pequeño problema, que son dos acciones en tiempos distintos. Porque primero hablamos de todo y después, porque tienes Pero, dopo, comimos. Entonces ahí sí que yo tengo que poner dos veces Cambiamos. el abbiamo. Entonces, Ujú. abbiamo parlato di tutto e dopo abbiamo mangiato a casa mia. Ese es el posesivo de en mi casa a casa mía. Ah, ok. Y eso, lo del... Ustedes preguntarán, ¿cuándo es, por qué es a casa? ¿Y por qué a veces yo puedo ver in casa? Ah, eso es súper... Estas son las sutilezas del italiano. Cuando yo Mm, digo a casa, yo estoy hablando de mi casa como el conjunto hogar. Cuando yo mm, digo in casa, se refiere a dentro del edificio, o sea, dentro de la construcción casa. mm, Entonces yo cuando digo a casa, puedo incluir el jardín, puedo incluir el patio, todo lo que implica mi hogar. Pero si yo digo in casa, yo ya no estoy hablando de que estaba, por ejemplo, en el patio. Estoy hablando de que estoy dentro de la construcción casa. ujú. Son sutilezas súper Sí, como sí. específicas del italiano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros Mm, hablamos de en mi casa, que lo hablamos como en general, va a ser siempre a casa mía. La palabra casa en particular usa el posesivo después, a casa mía. Bien. Nel pomeriggio abbiamo invitato, sin el a. No es en italiano no es invitare a, sino que solo invitare. Entonces, abbiamo invitato mia sorella, ajá. sin el a. E ha Ujú. portato una buona torta. Ya, cuando nosotros tenemos las cosas
para comer con sabor a algo, vamos a usar la preposición a. Entonces, torta, lo voy a poner entero. Torta al Torta de chocolate. chocolate. Ah, El chocolate. Torta al chocolato. ¿Ya? La chocolata es el chocolate caliente, como el que se bebe en taza. Cuando hablamos del chocolate en general es il cioccolato, es masculino. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo il gelato, qué sé yo, alla vaniglia. Eso es helado de vainilla. No uso el di, uso el a. perfecto. Para las cosas que tienen sabor a. Ok. Sí. Ujú. Ho mangiato uno yogurt alle fragole. Comí un yogur de frutillas. De frutillas. Claro. Ho mangiato. Uno yogurt alle fragole. Yogurt. Sí, se escribe así y cargan la O. Ya. Yogurt. Bien. Entonces, he aportato una buona torta al cioccolato per il caffè. Súper. Ya, ojo a la doble T, no tiene doble T al final, es cioccolato. No es cioccolato. ¿Ya? Ah, ya. Ajá. Ya. Siamo restato. ¿Qué pasaba cuando nosotros usamos el verbo essere? Siamo resta. Ta, Ti o restate. Ah, Restate en este caso, porque pues según lo que somos cuentas, son mujeres. 3 mujeres. Sí, Tú, tu hermana y tu mamá, entonces siamo restate. sí, sí, tienes In razón. giardino. In giardino. E siamo state, perfecto, molto bene, con una N, bene. No es bene, es solo bene. Bene. Siamo restate in giardino e siamo state molto bene. Perfecto, súper bien. Wow. Ya. Bien. ¿Alguna duda, alguien, con esto? ¿No? El bene me hace un poco ruido. ¿El bene? Bene es bien. Pero le dice, estuve bien en el jardín. Estuvimos bien. Es que nosotros, claro, en español no sé si decimos mucho el estuvimos bien. En italiano sí, siamo state, estuvimos o hemos estado muy bien. Primero pensé felice, pero después como que no sé. No, de hecho, me pasa mucho con muchos alumnos que como que usan harto la palabra felice. En italiano no se usa mucho la palabra felice, a menos que tú estés feliz en general. En un Ajá. momento en particular, hablamos más de la palabra bene o de la palabra contento. Contento, sí. Ok. Pero en Pero este caso, contento pega también ahí. no. Por eso, en este caso, Ya. para mí, la mejor opción es usar la Era preposición bene. molto bene. Ya. Ok, ok, qué bueno. Bien. Ya. Nos vamos. Ay, se me desordenó. Ya. Bien. ¡Yo! ¿Quién es yo? ¡Yo! Adriana. Ya. Entonces, cosa hai fatto ieri? Dove sei andata? Ieri c'è stata
Qué grandes verbos que usas. Bien. Ahí lo puse al revés. Aquí. ¿Se acuerdan del che y el chisono? Mm. Que Sí. significaban los Hay. dos. Hay, O- hay en singular y en sí, plural. Súper. sí. Chestato o chestata. ¿Mm? O en plural, chisonostati o chisonostate. Es el pasato próximo del che y el chisono. Entonces, si el che y el chisono es hay, el chestato, chisonostati es lo que nosotros entendemos por el hubo. Sí. ¿Ya? Ujú. Entonces, ieri c'è stata una bella giornata di sole. ¿Ya? Ayer hubo un bonito Sí. día de sol. Un lindo día de sol. Mm. E con mio marito siamo andati a fare una passeggiata al parco. Perfetto. Ci siamo divertiti molto. Ojo, perché? Así se escribe el perché. Siempre. Ujú. Junto y Ah, con todo tilde. es junto. Junto y con tilde. Ah, ya. Y tilde hacia Perfecto. adelante, como la tilde en español. El tilde en español. ¿Ya? Ya. Nosotros en español tenemos dos. Tenemos un Y es porqué y un junto. porqué, ¿cierto? Mm. Nosotros en español tenemos el porqué y tenemos el por qué, cuando es pregunta. Ah, En ya. italiano tenemos solo uno, per qué. Sirve para pregunta y Ya. para afirmación. Ya. Entonces, ci siamo divertiti molto perché abbiamo trovato degli amici che non vediamo da tanto tempo. Súper. Ya nos entretuvimos mucho porque nos Con encontramos un con amigos que no veíamos hace mucho tiempo. Con loro claro. abbiamo fatto la merenda. Súper. ¿Ya? Con ellos sería tomar once o comer Sí, algo. tomar once o un refrigerio. Claro, esa es la merenda. Claro. Dopo, con mio marito, siamo andati a fare la spesa. Super, fuimos a... ¿Qué era fare la spesa? ¿Hacer la compra? Hacer la compra, Sí, exacto. a comprar. Esatto. Ho Hacer la comprato compra. le verdure e il pesce per la cena. Compré las verduras y el pescado para la cena. È stata una lunga e bella giornata. Super, nada que decir. Lo hice fácil, Lo hice fácil. yo sé, lo hice fácil. Sí, creo yo. Yo no encuentro que Bueno, está súper complejo el texto. No lo encuentro fácil. Encuentro que hay harto trabajo aquí. Ya. sí, mira, lo hice como 3 veces. Ujú. Mm. Ya. Lo hice 3 veces, cambiando, viendo, ya. ¿Alguien tiene alguna duda de aquí? ¿No? ¿No? No. Ya. Entonces, ¿quién es el padre o la madre de esto? Yo, ¿Quién es yo? Doris. Doris. Súper. Uy, qué largo, la Dori lo hizo Oh, no, largo. fue súper rápida, así que lo digo al tiro. Ya. Ieri sono partita al negozio di piante e fiori. Eso tiene un nombre. ¿Ya? Sí, Entonces, ese no encontré por ningún lado. efectivamente no tenemos para... O sea, si yo dijera Fiorería. il negozio di piante e fiori, ojo, está bien, ¿ya? Porque efectivamente es un negocio de plantas y flores, pero eso tiene un Sí. nombre, ¿ya? Nosotros en italiano, generalmente, no hablamos del negocio en sí, sino que hablamos de la persona que lo atiende. Entonces, Ah,
Yo voy a decir, el negocio de piante fiori va a ser il fioraio, que vendría a ser como el... La florería. Florerista, Es que, claro, es como el el florerista, no sé, florista. el florista. ¿Pero ¿Ya? qué estás hablando? ¿De la persona o del Sí, yo no negocio? estoy- En italiano Sí, siempre hablamos del negocio, o sea, de la persona. Si yo digo el fioraio, es la persona que atiende en la florería. pero es que esto no es una Ah, florería. Yo fui al jardín de plantas. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Ah, no, ahí sí que no sé. Es que en Y lo general, busqué y lo busqué y no logré ninguna traducción. claro, porque, Fuiste a una florería. es que claro, No, a un hay- jardín de plantas. Un jardín. A un jardín, claro. no lo sé, es que yo, habiendo vivido en ciudades como que eso no existe en Italia. Son cosas No, es como cosas del campo, que en ciudades no hay espacio para poner un jardín de flores. Pues entonces, ¿qué hay en ciudad? claro. Florerías. Mm. Tendrías Ah, que ir como al campo en Italia, entonces no sé cómo se llama eso, cómo se podría llamar. por eso se me ocurrió, esa es la No es mejor como un a donde vivero, más ¿no? llegué. Es como un vivero. Claro, Vamos a ver cómo se claro. llama. Vamos a ver eso. A ver, espera, A lo dame un mejor minuto. eso tenía que ser vivero. Vamos a ver. Word Reference. Te digo al tiro. Vivero. Mm, vivaio. Mayo dice. Sí, pero es que tiene varias formas. Vivaio, sí, esa es la forma. ¿Sí? Sí, ¿Vivayo? vivaio. Il vivaio. Ya, entonces, si yo estoy hablando del vivero, sí. Si yo estoy hablando de una florería, me falta una I, vivaio. Si estoy hablando de una florería, nosotros hablamos de il fioraio. Il Ya. fioraio es como lo que decíamos, como el florista. Es la persona que atiende la florería. Y eso pasa mucho en italiano. Yo no digo voy a la panadería, yo digo voy donde el panadero. ¿Ya? Pasa siempre eso. Ah, Entonces, si yo quisiera hablar ahora de una florería y yo digo il fioraio, pasa lo mismo que con el doctor. Entonces, si yo digo vado, voy a decir dal fioraio, voy donde el florista. Eso en el caso ya. de que fuera una florería. Ujú. Ajá. En cambio, como es vivaio, y vivaio es el lugar, ahí tendría que decir sono andata al vivaio. Al vivayo. Vas al cine, no dices no dices a la persona, ¿no? No, porque no tengo, o sea, la persona es il giardiniere. No, entonces es muy amplio. Entonces vamos a tener que hablar del lugar. Y ahí sí puede ser Dipiante de Fiori. Es que el O vivaio sea, ahí queda entendido que es el negocio de Pianti Fiori. ya. ¿Mm? Ya, entonces, más que sono partita, yo pondría sono andata. Porque partire es el hecho de empezar a ir. Ya. Si tú quieres decir fui, entonces sono Ah, andata, claro. ieri sono andata al vivaio. Y ahí queda súper bien la frase. Per comprare terra fogliare, ya, tierra de hojas, e fiori, per il mio giardino. Súper. Durante la quarantena ho fatto un orto, perfetto. Che è un orto? Un Un huerto. huerto. Un huerto per coltivare verdure. Lattuga, basilico, rúcula, herba cipollina. ¿Qué es ya, primero, ¿lattuga qué es? La Lechuga. 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 Basílico, Albahaca. albahaca. Bueno, rúcula, rúcula. 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 Herba cipollina, Cibulet.
El cibulet. Ojo donde carga aquí el acento. Spinaci. Todo nuevo para mí. No conocía las verduras. Sí, por eso ahora estamos viendo algunas. Spinaci, cargan la. Spinaci son espinacas. Ujú. Porri, Puerro. puerros. Carote, Zanahoria. Zanahoria. zanahorias. Perfecto. Súper, está súper bien el texto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya. Me dio envidia tu huerto. A mí se me muere todo. Es mi tesorito. Yo como Rúcula. planto en macetero, tarde o temprano se me muere todo. Nachi. Sí, A mí que ojalá también. sí sea el problema. Porro. Hasta la menta se me muere. Sí, a mí también. Ahora volví a comprar, y soy de los porfiados, y vuelvo a comprar y vuelvo a plantar. Y ahora están agarrando bien varias cosas, pero ya se me murió una. Terrible. Paciencia, solo paciencia. Paciencia, sí. Y al final todos los años voy y vuelvo a comprar todo, así que me dura un ratito la entretención. Ya. Vamos a ver. Ese es el mío. Ya. Ana María. Entonces. Ieri ho fatto molte cose. Sono andata a comprare la lana. ¿Sí? ¿Cómo es? Lana en general, podemos decir simplemente lana. Sono andata a Ya, comprare sí, lana. ya. Per il mio, está bien, noten la pronunciación italianísima, hobby. Hobby. Ya, los italianos no dicen hobby, no, dicen hobby. Hobby. El hobby en italiano se va a decir hobby. Ya. Hobby. Los italianos no le pegan mucho la pronunciación del inglés, así que es normal. Per il mio hobby. Poi sono uscita a casa di mia figlia, perfetto. Más que el sono uscita, yo pondría de nuevo sono andata. Lo tenía sí, pero encontré que era mucho andata. Entonces por Está eso bien, lo cambié. al final se usa harto, porque el sono uscita es como el hecho específico de salir. Me imaginaba como más ir al campo, Luchita, pero o no sé, No, por ejemplo, si de paseo. quisieras usar sí o sí, no, yo quiero usar ese verbo. Tendrías que decir, poi sono uscita di casa e sono Perfecto. andata a casa di mia figlia. Porque, como te digo, el verbo uscire es la acción específica de salir. De salir. Exacto. Entonces, poi sono andata a casa di mia figlia e abbiamo parlato molto della sua vita futura. Mhm, perfetto. Più tardi, con I, più tardi. Ah, ho dato lezione di inglese. Ya. A ver, ¿cómo podríamos decir? Insegnato. Più tardi. No, vamos a usar el mismo. Ho dato una lezione di inglese. Porque ese D no existe, pues es di. Es di, Pero se claro. contrae. Di inglese. Online. Per. ¿Qué pasaba cuando yo usaba la versión como más cariñosa, más tierna de La un mía. pariente? La mía. Exacto. Yo digo per la mia nipotina. Que no es lo mismo que per mia nipote. Acuérdense que si yo digo la versión como real, formal, Ujú, no uso artículo, per mia nipote. ujú, ujú. Pero la versión tierna, como más cercana, nietita, nietecita, es per la Ujú. mia nipotina.
Elisa. Perfecto. La sera, yo le pondría una coma ahí. La sera, coma. Dopo tutto quello, ho visto un film su Netflix. Perfecto. Qué buena. ¿Mm? Te Entonces, entretuviste, Sole. No, esa no es la Ana mía. María. No soy Ah, no, yo. la tuya. Ay, perdón. Y todo eso, de verdad. Entonces, acuérdense que cuando nosotros hacemos algo en alguna plataforma de internet, usamos siempre la preposición su, ¿no? Ho visto un film su Netflix. Ho visto un film su Amazon. Qué sé yo. Ho visto un vídeo su YouTube. Siempre usamos el su cuando tiene que ver con internet. Cuando ¿Y si hacemos es, algo en internet. Giuseppe, y si es por WhatsApp? ¿También es su Ahí, WhatsApp? ahí depende. Por ejemplo, si yo veo una, no sé, O sea, una un... llamada, videollamada, ponte tú. Ya, es que esa es la cuestión. Cuando nosotros usamos como medio de comunicación, cambia. Entonces, ahí vamos a hacer les voy a hacer ejemplo. He visto un video su WhatsApp, cuando te mandan un video, por ejemplo. Si te mandan un video, lo he visto su WhatsApp. Ya. Pero yo digo, ho chiamato mia madre vía WhatsApp. Ya. Cuando yo estoy hablando de usarlo como medio de comunicación, vía. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Súper. Ya, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Ho letto una cosa, un email. ¿Ya? Leí una cosa en un email. Como lo leí en un email, es un email. ¿Ya? Invio informazione vía email. ¿Ya? Te mando la información por email, vía email. ¿Sí? ¿Por qué no se apostrofa el su un email? Porque hay dos U. No, porque ninguna preposición se va nunca a contraer con un artículo indefinido. Ah, ya. Ok. Ujú. Ah, ajá. Si yo, por ejemplo, en vez de decir que leí algo en un email y digo leí algo en el email, ya, ojo que en italiano email es femenino, ahí sí sería así. Contraído, sul-email. Ese es Uy, qué difícil. con un Ya. artículo Ay, definido. ¿cómo fue eso? Me fui, no Ya. entendí. Más que nada, lo que me interesa es que sepan que eso o eso nunca se va a contraer porque es un artículo indefinido, Ya. ¿no? Sí, eso me quedó claro. Pero si yo tengo eso, esto sí se contrae y se transforma en eso. Así como si fuera la, sería aquí sulla. Ah, ya. Entonces, las preposiciones nunca, nunca, nunca se van a contraer con un artículo indefinido, siempre solo con los definidos. ¿Ya? Entonces, por eso puse el ejemplo, la diferencia entre en un email, a diferencia de en el email. Ya. Ujú. ¿Se entiende Ya. un poco mejor? Sí, sí. ¿Qué tal mejor? Las famosas preposiciones. Ay, qué difícil. Nada, yo las sé que no son para nada, 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 nada fáciles. Esta es la ¿Soledad? mía.
Sí. Ya. Ieri mattina, ven que ustedes como que sin haberlo estudiado automáticamente uno tiende a hacer lo que les decía antes, partir con el tiempo. Ujú. Es súper común partir con el tiempo. ¿Cuándo? Al tiro. Ieri mattina ho dovuto fare la spesa. Perfecto. Aquí tenemos una cosa que todavía no hemos visto, que es la siguiente materia. ¿Qué hizo Soledad? ¿Cuál es la diferencia entre decir ho fatto y ho dovuto fare? Porque yo debía ir a hacerla, tenía que ir a hacer ¿Ya? las Este es compras. ho fatto es decir yo hice o yo he hecho. Mm. Arriba es yo tuve que hacer o he debido Claro. hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora próximamente. El pasado próximo, pero ¿con qué? Con los verbos modales. ¿Se acuerdan de los modales? Ya. Habere, Sí. volere, potere. Sí. Ahí vamos a ver cómo funciona, que no es tan fácil como pareciera. Nunca es tan fácil como parece. Ya. Ma la mia macchina non si è avviata. Ya, es como no se prendió, ¿cierto? Avviare Se prendió. es prender algo. Que no funciona con todas las cosas, pero en algunas cosas sí. Avviare. Ya. Hay otra forma de decir. La mia macchina non è No partió. partita. Ah, ¿se puede decir así? Sí, non è partita. Eso significa no partió, no encendió. Es mucho más común. Sí. Sí. O no funcionó. Claro, No partió en el fondo. no partió. Literal, es súper literal, no partió. No ha partido. Ya. Sono andata. Acuérdate Ay, siempre verdad, que po. io sono Claro, andata. porque eres tú. Soy yo, claro. Y aquí lo mismo. En un garage. Garage. Se puede decir. Pero mucho más común es hablar de la persona que atiende el garage. ¿Cómo se llama esa persona? Mecánico. El Mecánico. mecánico. ¿Cómo digo yo que voy donde el mecánico? Sono andata dal mecánico. Entonces tú dices, sono andata dal mecánico. O en un garage, es lo mismo, pero es mucho más común decir esto. Sono andata dal mecánico. Es interesante porque en italiano, según lo que tú dices, se pone el énfasis en la persona que atiende, no en el lugar mismo. Exacto, casi Y siempre, eso lo ojo. encuentro bonito. Sí, de hecho es súper bonito. No siempre se usa, pero en la gran mayoría de las veces sí. Se tiende a hablar de la persona más que del lugar. Por ejemplo, carnicero también. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Carnicería se dice macellería. Pero yo digo, io vado dal macellaio. Voy donde el carnicero. Y va a funcionar en muchas cosas. Pescadería se dice pesquería. Pero yo voy a decir, vado dal pescivendolo. Qué bonita la Pescador. palabra. Chiflando. Pescivendolo es la persona que vende peces. Qué bonito. ¡Qué bonito! Claro, es como una palabra compuesta. El que vende peces. Claro. Frutería, la verdulería. Pero yo digo, vado dal fruttivendolo. ¡Qué bonito! Siempre hablamos en general de la persona. Hay algunas cosas que no, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo farmacia, yo generalmente digo vado in farmacia. ¿Ah? Hablo del lugar. Aunque yo podría decir vado dal Farmacéutico. al farmacista. Farmacista. Pero en este caso es mucho más común decir vado in farmacia.
Probablemente el farmacista sea en un pueblo donde es conocido el Puede, farmacéutico. puede ser, pues, claro. No la Cruz Verde o esas cosas así. Exacto. Ya, por ejemplo, la tabaquería, que es Mm. este lugar que venden todo, no solo venden tabaco, pero también venden todo lo vendible en este planeta. Ya, yo generalmente digo vado in tabaccheria. Aunque también yo puedo decir, y mucha gente lo dice, vado dal tabaccaio. Ahí las dos son como que las dos se usan harto. Entonces, en general, siempre o casi siempre yo puedo hablar más que del lugar, de la persona que lo atiende. Sí, sí. A veces es más común y a veces es menos común, pero de poder hacerlo, prácticamente casi siempre. Súper bonito es bonito el sentido. Exacto. Sí. Ya, sigamos porque me quedan En 15 un garage minutos. del mecánico. Después igualmente queda todo, pueden volver a ver el video en YouTube. Ya. Entonces, sono andata dal meccanico vicino a casa mia. Ya, aquí te metiste en camisa de 11 varas. Ya. Lo que hiciste aquí es l'anno, y vamos a decir riparata, porque es la máquina. Mm. Esto es materia de cuarto año, o sea, le faltan 2 años para meterse en esta materia. Pero Sole. ¿Ya? Estos son los pronombres directos en tiempos compuestos. O sea, tenemos un buen camino que recorrer antes de llegar a esto. ¿Ya? Te voy a Ya. decir solo que es Este- l'anno riparata. Pasemos de largo nomás. Ujú. Lo único, Que cámbiale ellos la lo O poquito. repararon. La reparó. Claro. El oro. Sí. Lo importante es que por eso está bien, lo único que cambia el riparato por un Claro, riparata. porque es la Es máquina riparata. Mm. Aunque como es ano, no era con el verbo que echere, pero no. Por eso te digo, no les voy a explicar el por qué, porque les faltan 2 años de materia para que yo les pueda Ya. explicar el por qué. Ok, Solo debe decir que es l'anno riparata. ok. Mhm. Per fortuna ho appena avuto un problema. Ho solo avuto. El appena Ah, en italiano funciona como el recién en español. no como apenas. Exacto. Ya. Entonces yo voy a decir, per fortuna ho solo avuto un problema con la batteria. ¿No a la batería? No es alla, sino que es con la. Ya. Poi sono uscita Sí, ahí estuve mal en toda esa. a comprare. ¿Cómo sería entonces? Pues sono. Sono uscita. Ah, Porque como Soledad de mujer tiene Sí, todos los sí, sí. guíos con ese terminan en amplio. sì. Sono uscita. Sono uscita. Nel pomeriggio ho fatto i lavori domestici. Super. Entonces en la tarde hiciste los trabajos domésticos. Sí, que no había podido hacer la mañana. Súper. Lavori. Está súper bien el texto. Súper bien. ¿Alguna duda alguien con eso? No, súper bien. Entonces, denme un segundito, que me falta el de Mario, que está acá. Ya, aquí está. Cosa hai fatto ieri? Dove sei andato? È molto difficile rispondere a questa... no, verdad, son 2 preguntas. A queste domande, perfetto, son effettivamente 2 preguntas. Perché la quarantena non ti consente di fare molte cose. Super, ¿ya? La cuarentena no te deja hacer muchas cosas.
vengo messo in quarantena, ya es como me ponen en cuarentena, ogni giorno, cada día, e ho bisogno di un permesso speciale per uscire di casa. Tengo necesidad o necesito Te un entiendo permiso especial perfectamente, Mario. para salir de casa. Ieri, sabato, sono andato a fare una passeggiata. Fui a dar un paseo. Consentito 3 giorni a settimana. ¿Ya? Es permitido 3 días. Podríamos decir, más que consentito, permesso. ¿Ya? Porque es permitido. Permitido 3 días a la semana. Los dos están bien, en verdad. Yo usé permiso originalmente, pero después hice una pasada por un corrector Ujú. y me lo cambió. Sí, sí, no. Estoy más Los dos son, por eso, los dos son correctos. Que el consentito, no sé, es como que te dejan, como que amablemente te dejan hacer. En cambio, el permitido es como más de que lo puedes hacer. Entonces, los dos son correctos y yo me quedaría más con el permesso. Ho effettuato pagamenti online. Ya, hice pagos online e sono uscito a comprare un tavolo di legno per fare uno scaffale. Ahí tenemos hartas palabras nuevas. Ya, Sí. salí a comprar una mesa de madera. Eso pregunta, ¿una tabla o una mesa? Una tabla. Para hacer un... ¿Cómo podríamos ¿Y decir? la tabla es leño? Es que lo que pasa es que Escafale. tavolo es mesa. Mesa. Sí. Que antes uno habla de un pezzo di legno. Tuve la misma duda, pero el diccionario me tiró tábulo. Usarán tábulo para ambos casos. Ujú. Para hacer un... Uy, ahí tengo la copucha. Ahora Para vamos, hacer deme un segundo. Deme un segundo que... Ah, aquí está. Un asso. Una palabra mucho más específica. Un asso di legno. Y eso es lo que nosotros ¿Qué es entendemos eso? por un tablón o una tabla. La tabla. Porque el problema de tavolo y tábola Ah, claro. es que los dos son mesa. ¿Quién se acuerda de la diferencia entre il tavolo y la tábola? Que No me también acuerdo. estas sutilezas del italiano. Parece que el tábolo era como la mesa más grande, ¿o no? No, la mesa de centro. No, pero por ahí va. Como que hay una diferencia entre pequeñita entre una. Las dos son la mesa. Pero la tábola es la mesa puesta. Ah, Ah, Entonces yo tengo no, una no habíamos mesa. visto eso. Sí, una vez se los comenté el año pasado. sí. Como detallito. O sea, Yo la tengo mesa una puesta mesa como para comer. Yo tengo una mesa cualquiera. La mesa que yo, Ya. del tipo que quiera, incluso la mesa del comedor, es un tábolo. Ya. Si yo agarro esa mesa, le pongo un mantel, le pongo plato, le pongo copa, le pongo cubiertos, mágicamente se convierte tabla. en la tábola. ¡ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Sí, es bien curioso. Cobra un sentido totalmente distinto esa mesa puesta. Exacto, exacto. Y para los italianos tiene todo un sentido la comida. Ujú. Es verdad. Tiene una cosa muy de cultura gastronómica. ¿Sí? Claro. Ya, entonces, para diferenciar eso y para hablar de una tabla o un tablón, Interesante. vamos a usar la palabra asso. Un asso di legno. Ya, es mucho más específico. Per fare uno scaffale. ¿Qué es uno scaffale? ¿Una? No es un mueble en general, es un mueble en específico. Yo lo encontré como repisa. Es una repisa. Ah, Porque un móvil es un mueble. Pero uno scaffale es una repisa. Y como se fijan,
es masculino. ¿Ya? ¿Y por qué yo digo un mobile, pero digo uno scaffale? ¿Quién se acuerda de esa regla? No sé. ¿No? ¿Sería la SC? Eso, bien. Porque empieza con SC. S más consonante. ¿Ya? Acuérdense que si mi palabra empieza con consonante, yo uso el il, Ujú. que es Ajá. que es el artículo definido. La versión indefinida de il es un. Pero si yo tengo una palabra masculina singular que empieza con S más consonante, yo uso el lo. ¿Ya? El lo, porque empieza con S más consonante, en manera definida. La versión indefinida de lo es uno. Por eso digo uno scaffale. Interesante. Esa Giuseppe, ¿cómo se...? repisa es como una repisa así, Una repisa común y corriente. Esta que tengo atrás. es como lo que incluso- tienes tú atrás. Incluso Ya, esa perfecto. es unos scaffale. Ya. Patricia, me querías preguntar algo. Es que me entró la duda, ¿cómo se dice móvil? Los que cuelgan del techo, que me... Ay, no el- sé. Es que Ya esas no son importa, no cosas- importa. No esas son importa, no palabras importa. demasiado Lo voy a averiguar. No específicas. importa. Es Busque- que como yo los conozco, o sea, se conocen en castellano por móvil, entonces me entró la duda. Pero no importa, lo buscamos. No, veamos, dejar si te lo encuentro así como rápidamente. Porque, claro, cuando ya son muy. Mira, escultura móvil. Móviles. Ah, ok. Móviles. Escultura móvil. Escultura. Ahí está, escultura móvil. Ese es Ok, el móvil. muchas gracias. Miren, hay una página web, un diccionario web, diccionario online, que es muy bueno. Yo lo uso harto y es Word Reference. Es súper Ya. fino. ¿Cómo se llama? Ah, Word Reference. Ah, si tú nos habías hablado de ese. Que también lo pueden bajar como aplicación del celular. ¿Sí? Sí, es súper buen diccionario. Es súper buen diccionario. Mucho mejor que Google, mucho mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque claro, yo busqué móvil, ¿ya? Y me lo pone como móviles. Sí. Pero ojo, nos vamos para acá abajo Ah, te especifica. y te explica por contexto. Por su... Ah, perfecto. Claro. Entonces miren por eso la última. Susan puso un móvil sobre la cuna de su hija. Ah, cultura móvil. Claro, Ya, perfecto. perfecto. Súper. Entonces, móvil, claro, los españoles llaman móvil al celular. claro. También. Entonces, Claro, lo móvil. italiano, en italiano es cellulare, es telefonino, que es una forma un poquito más antigua, o smartphone, como lo que decíamos nosotros. Ujú. Son más abiertos, los italianos son más abiertos que los españoles, que se niegan a usar palabras No, los gringas. italianos son anglófilos, absolutamente, les Sí, encanta. los españoles no. De hecho, los italianos abusan del inglés. Y ese es Sí. un problema grave, porque están cada vez abusando más y más del inglés. Están perdiendo las raíces. Sí, están usando muchas palabras que son de uso común en italiano, las están diciendo en inglés. Cada vez más. Sí. Eh, En España, por suerte, se resisten, entonces no usan. Hay Sí. muchas palabras que no, inglesas o francesas, que exacto. muchas que no usan. No, los españoles no, al revés, pues claro, son anti-inglés. Sí. Y cuando dicen algo en Ujú. inglés, lo tiran, lo españolizan al tiro. Ya. Voy a dejar de grabar.